Salmo 104, del verso 22. Del 22 al 28, voy a leer para ustedes. Es el mismo salmo que leímos al principio. Dice el verso 22, sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí esté el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Verso 30, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Verso 31 dice, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestro rostro y pidámosle al Señor que Él hable a nuestras vidas. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante. No tiene barreras, hermanos. Dios envía su palabra con un firme propósito y dice la Biblia que no vuelve vacía a Él. Así que cada uno de los que estamos hoy aquí conectados, hermano, es Dios el que nos trajo a través de la invitación de alguien. Es porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Señor Jesús, poderoso Dios, le invocamos, Señor, pidiendo que hable, Señor, a nuestros corazones. Señor, habla a nuestro oído espiritual, Señor. Ayúdenos a estar atentos y recibir su palabra. De igual manera, ayúdenos, Señor, a obedecer su palabra. Ayúdenos a compartir su palabra con el necesitado y que sea su nombre glorificado, Señor. Gracias le damos, Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse, hermanos? He titulado el mensaje de hoy, deja el control a Dios. Este Salmo 104 nos habla, hermanos, de que Dios cuida su creación. En otras palabras, Dios la controla. Todo control está en las manos del Señor. Control es la acción o el resultado de mandar o dirigir. En ese aspecto, hermanos, el control lo tiene Dios. Aunque Satanás, hermano, dice la Biblia que vino a robar, matar y destruir. Y sí ha hecho mucho daño. Pero el control lo sigue teniendo Dios. Dios en ningún momento se ha sorprendido por la situación que hoy estamos viviendo. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando hoy? Se me salió de control, se me salió de las manos la situación del mundo. No. Él tiene control. Gloria al Señor. Y eso, hermanos, es algo que nos debe de dar tranquilidad, paz. Aleluya. El ser humano siempre ha querido ejercer él el control. Dios, hermano, es el que controla todas las cosas. Pero lamentablemente el ser humano es quien quiere ejercer el control. Mire que a través de toda la historia, ¿cuántos se han levantado diciendo yo soy el Cristo o yo soy Dios? ¿Cuánta gente ha ido detrás de hombres diciendo que son dioses? Y el ser humano quiere, hermanos, controlar.
Mire que Santiago capítulo 3, versos 3 y 4 dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Es decir, lo queremos controlar y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Es decir, el ser humano quiere tener el control. Y cuando el control se le escapa, ya no sabe qué hacer. Y estamos viviendo hoy, hermanos, situaciones así. Muchos tenían su vida controlada en todos los aspectos, o en alguno de los aspectos. Tengo control sobre mi economía, tengo trabajo, tengo seguro, mi pago cada semana, cada quincena, cada mes. Tengo salud, tengo fuerzas para ir a trabajar. Y teníamos de pronto todo bajo control, todo está bajo control. Pero resulta que hoy en día el mundo está descontrolado. Hemos llegado, hermanos, a mirar que el ser humano no sabe cómo controlar. El que sabe, hermanos, cómo hacerlo es el Señor, Dios Todopoderoso, el soberano del universo. La Biblia dice, hermano, que Dios tiene el control de todas sus obras. Juan capítulo 1 y verso 3. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Es Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 3. Amén. Colosenses 1:16. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Estos textos, hermano, además de algunos otros, nos indican que el Señor, hermano, lo controla todo. Mire lo que dice, que lo visible y lo invisible. Más allá de que quien esté detrás de todo esto, hermanos, Dios tiene control. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia, hermanos, aún habla de que Dios controla el clima. En Génesis habla, hermanos, de las 4 estaciones que continuarán su curso, porque es Dios quien lo domina. Pero en el libro de Amós, capítulo 4 y verso 7, dice, hablando Dios, dice: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. El Señor, hermanos, aún controla el clima. Gloria al Señor. Dice acá, hermanos, que hizo llover en un lado y en otro no. Y mientras en uno hubo cosecha, en el otro no hubo. Gloria a Dios, porque Él es quien controla todas las cosas. Miren que aquellas personas, hermano, que hablan del clima, ¿cuántas veces se han equivocado? Y dicen: mañana va a llover, en la tarde va a nevar, o qué sé yo, y a veces no les resulta. Dios, hermano, controla también el clima. Aleluya. Por lo tanto, hermanos, Dios es el que ejerce el control de todas las cosas. Pero ¿sabe cuál es la triste realidad? Es que el ser humano no quiere dejarse controlar por Dios. Esa es una triste y cruda realidad. Hay quienes hoy, en medio de una pandemia, hermanos, retan a Dios, niegan a Dios, porque no quieren dejarse gobernar por el Señor. La Biblia en 1 Samuel, capítulo 8 y verso 5, dice
que el pueblo, a través de los ancianos, le dijeron a Samuel: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Dios era, hermanos, su rey. Dios era quien los gobernaba, quien los controlaba, los guiaba, los ayudaba, los sustentaba. Pero el hombre dijo: no queremos que Dios nos gobierne. Queremos que nos gobierne un rey como las otras naciones. Dice la Biblia que Samuel se entristeció y fue y habló con el Señor. Y el Señor le dijo: no te preocupes, Samuel, que no te han desechado a ti, sino a mí. Pero sí diles lo que el ser humano es capaz de hacer. Y ahí, hermano, usted puede leer después ahí en su casa, cómo Samuel les explica cuál era o iba a ser la labor de un rey, de un gobernante, de un ser humano. Y nos damos cuenta a través de la historia de los reyes, hermano, lo que la gran mayoría hicieron. Fueron crueles, malos administradores, se aprovecharon del pueblo. Y hoy, hermanos, no es la excepción. Hoy podemos ver, hermano, corrupción dentro de los gobiernos, porque hay otro tipo de intereses. Hay intereses egoístas que están haciendo que el pueblo sufra. Pero el ser humano tiene la culpa porque no quiere que Dios lo controle, lo gobierne. En la historia bíblica, hermanos, vendrá una época, un tiempo que la Biblia llama el milenio, que será el gobierno del Señor en la tierra, donde vendrá, hermanos, a enseñarnos un verdadero gobierno. Aleluya. Del cual la iglesia participará con el Señor y con aquellos que hayan salido de la gran tribulación de judíos. Por eso ahí se verá, hermanos, lo que es el gobierno, el control de Dios sobre el universo, sobre la humanidad, y lo que fue y ha sido el gobierno, el control de los seres humanos. Qué triste es, hermano, que los gobernantes, los presidentes se enriquecen y el pueblo empobrece. Pero fue el mismo pueblo el que pidió rey. Queremos rey. Queremos que nos gobierne el ser humano. No queremos que nos gobiernes tú, Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 20 y verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Potestad es dominio, autoridad. Pero le dice a sus discípulos: mas entre vosotros no será así, porque la iglesia, el Hijo de Dios, es distinto o debe de ser diferente. Eso es triste ver, hermanos, que el ser humano no quiso dejarse controlar por Dios. Y ahora el ser humano lo controla, lo gobierna. Y el ser humano es cruel. La Biblia habla, hermanos, cuando David hizo aquel censo, mandó contar su ejército. El Señor lo castigó y le dio 3 opciones. Una de ellas era huir de sus enemigos 3 meses. La tercera opción era 3 días de plagas. La opción de David, hermanos, fue: caigamos en manos de Dios y no de los hombres, porque muchas son las misericordias de Dios, porque Dios es paciente,
¿Cuántas veces nos ha esperado? ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda y ha ido a buscarnos? ¿Cuántas veces le hemos abandonado y Él ha venido en busca de nosotros? Y dice David, no caigamos en manos del hombre, porque el hombre es cruel, el hombre trata mal, el hombre no se sabe gobernar. Caigamos en las manos del Señor. Y el Señor envía aquel ángel. Y ahí es cuando David, hermanos, ofrece aquel sacrificio, compra aquel lugar, aquel terreno, y ofrece aquel sacrificio. Y él dice esas palabras memorables: porque no ofreceré a mi Dios algo que no me cueste. Aleluya. Pero David pudo entender, es mejor caer en la mano de Dios, porque sus misericordias son grandes. Amén. Aleluya. Porque su gracia es abundante. Bendito el Señor. Hoy podemos ver en los círculos familiares donde los hijos no se quieren someter a sus padres. No quieren tener algún tipo de control. ¿Sabe, hermano, que mucha gente no viene a la iglesia, no quiere entregarse al Señor por eso? Porque hay rebeldía en el corazón. Porque el intento del corazón es de continuo el mal, dice la Biblia. Porque el ser humano es rebelde. El ser humano quiere hacer lo que quiere, sin que nadie le diga nada, sin que nadie corrija su vida, controle su vida. Mire la cantidad de jovencitos o niños, adolescentes, que le dicen a sus padres: apenas cumpla 18 y me voy de esta casa, porque me quieres controlar. Muchas restricciones. Hay rebeldía en el corazón del hombre. Por eso, hermanos, hay a muchos que les cuesta someterse. Y la falta de sometimiento es muy peligroso. Pues el Señor, hermano, ha colocado autoridades en todos los ámbitos del universo. Pero Él lo hace, hermano, con un propósito: para guardarnos, cuidarnos, ayudarnos. No es para privarnos de la libertad, no, es para guardarnos, para cuidarnos. ¿Cuántos que han violado las leyes, hermano, han muerto? Y han muerto sin Cristo y tristemente están condenados. Porque no quisieron recibir, no quisieron que nadie los controlara. En el libro de los Jueces, hermanos, si usted lo ha leído, se dará cuenta de las atrocidades que pasaron en esa época. Y si no lo ha leído, léalo. Todo el libro de los Jueces tiene una característica: cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, a mí nadie me controla, yo hago lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Y en el libro de Jueces, hermanos, se narran. Mire, hoy nosotros, escuchando la noticia, nos damos cuenta de cómo los narcotraficantes, todo ese tipo de violencia que hacen, cómo descuartizan los cuerpos, decapitan los cuerpos de las personas. Bueno, eso, hermanos, aparece en el libro de Jueces. Nosotros pensamos que esto es nuevo, no. Eso es más antiguo, hermano, porque tristemente el corazón del hombre se corrompe cada día más. Por eso el ser humano necesita control. Por eso el ser humano necesita al Señor. Aleluya. La Biblia en 1 Timoteo 3:5 nos habla sobre los requisitos de los pastores.
Y entre uno de esos requisitos dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mire cómo dice, el que no puede gobernar su propia casa, su familia, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Pero yo iría más allá, hermanos, y diría, más allá de gobernar bien la casa, el ser humano no se sabe gobernar a sí mismo. No sabemos cómo gobernarnos. No sabemos cómo vivir la vida. Miren hoy, hermano, cómo los jóvenes viven la vida. Los jóvenes en Cristo. Vidas aceleradas. Arriesgándose. Retando a la muerte. No se puede gobernar el ser humano a sí mismo. Por eso cuando Santiago, hermanos, habla de aquellos que manejan o controlan a través de un freno a los caballos, manejan las naves a través de un pequeño timón, Santiago nos habla del miembro más pequeño en el ser humano, el miembro ingobernable que es la lengua. ¿Cómo podemos gobernar a otros si no nos podemos gobernar a sí mismos? ¿Cómo podemos controlar a otros si no nos podemos controlar a sí mismos? Y dice Santiago en el verso 5, Santiago 3, 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado o controlado o gobernado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar, dominar, controlar, gobernar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Y sigue ahí hablando más. ¿Cómo gobernaré mi casa? ¿Cómo podré gobernar a otros o controlar si a mí mismo no lo puedo hacer? Hoy el ser humano vive controlado por el alcohol, por las drogas, por el adulterio, la fornicación. Y siempre, hermanos, el dicho de un adicto es: cuando yo quiera puedo abandonar el alcohol, cuando yo quiera puedo abandonar las drogas, cuando yo quiera puedo abandonar los vicios, los placeres. El que habla así, hermanos, es una persona que está encadenada, que no puede liberarse. En lugar de que pueda controlar las cosas lo controlan a él. Cuando usted se sienta frente al televisor y usa el control, usted dice: yo tengo control sobre la tele y sobre los programas. Y resulta que la televisión y los programas lo están controlando a usted, porque no nos sabemos controlar. La Biblia, hermanos, nos enseña que el ser humano se compone de cuerpo, alma y espíritu. Específicamente hablando del alma. Las funciones del alma, hermanos, son el lugar donde está la razón, la emoción y la voluntad.
En algunos casos la Biblia lo llama el corazón. Cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, no está pidiendo el órgano físico, Él te está pidiendo esa área donde está la razón, la emoción y la voluntad. La razón, porque la razón te lleva a pensar, a meditar. La emoción te lleva a sentir. Y la voluntad te lleva a decidir. Por eso, cuando el Señor habla y habla de su palabra, o cuando los predicadores hablamos del evangelio, la persona razona, escucha el mensaje y siente algo en su corazón que lo lleva a tomar una decisión. Por eso, hermanos, muchos hemos entregado nuestra vida al Señor a través de ese proceso. Escuchamos el evangelio, palabras poderosas, palabras preciosas que nunca había escuchado, y las medito, las razono, y eso me lleva a sentir algo en lo profundo de mi corazón, algo que quebranta mi vida, algo que me hace reconocer que no soy nada, que necesito de Dios, y me lleva al siguiente paso: tomar la decisión de entregarle mi vida a Jesucristo. Aleluya. Por eso, hermanos, allí en el alma es donde se encuentran las emociones. ¿Qué es una emoción? Es el conjunto de reacciones que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos. Es decir, cuando yo escucho algo, reacciono. Por eso se ha recomendado, especialmente en este tiempo, hermanos, no escuche tantas noticias. A veces sus preocupaciones es porque todo el día lo están bombardeando con malas noticias. Y por eso se comienza a preocupar. Porque esas noticias lo van a estimular. Van a hacer algo en su vida. Amén. Por eso, hermanos, las emociones en muchos casos controlan la vida del ser humano. Yo soy llamado a controlar las emociones y no dejar que las emociones me controlen a mí. Estaba leyendo, hermanos, sobre las emociones y encontré un artículo que habla de 27 tipos de emociones básicas según la ciencia. Ellos hicieron un estudio con cerca de 1,000 personas. Les mostraron un video de 5 a 10 segundos y vieron las reacciones de ellos, tanto hombres como mujeres. Y llegaron a la conclusión de 27 emociones. Yo le voy a hablar solo de algunas, no le voy a hablar de todas, pero solo de algunas. La primera es la ansiedad. Hay otras, pero la ansiedad es una de ellas. La ansiedad expresa un estado mental de agitación o inquietud. Puede incluso producir angustia y hasta temor al no permitir el sosiego de quien la padece. Hoy estamos en una época en que muchos están con ansiedad. La ansiedad es una emoción. Y recuerde que la emoción, hermanos, es una reacción a lo que he escuchado, a lo que me ha estimulado externamente. Está también el miedo.
El miedo es una sensación de alerta o angustia por algún peligro que se percibe. Puede ser real o imaginario, pero se relaciona con una emoción de morir o fracasar. El aburrimiento. Estás aburrido, joven. Niño, estás aburrido. El aburrimiento describe una emoción de decaimiento ante una situación. Se siente un fastidio que es molesto y se relaciona con el cansancio más que con la actividad. En otras palabras, te aburres porque no haces algo provechoso. Y que los padres puedan decir amén. Te aburres porque no aprovechas el tiempo. Si te la pasas jugando y tu misma rutina todos los días, claro que caes en esa etapa que de pronto muchos estén ya aburridos. Es una emoción a la que somos llamados a controlar. ¿Cómo controla el aburrimiento? Con actividad. Gloria al Señor. Pero está también, hermano, la calma. La calma describe una emoción de paz y tranquilidad. Nada que ver con otros tipos de emociones, como la ansiedad o el miedo. La calma. Está la confusión en la que muchos se encuentran hoy confundidos. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué nos va a pasar? La confusión expresa un estado de desorden mental y falta de claridad. Se relaciona con el desconcierto, la perplejidad y el desasosiego. Esa es confusión. Y por supuesto, hermanos, quien confunde es el diablo. Lanza dardos a nuestras mentes, a nuestros pensamientos y nos confunde, porque él quiere hacer eso. Pero el que nos da claridad es el Señor y su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Otra emoción es el disgusto. Es una emoción que expresa algo desagradable. Se trata de un fastidio que puede dar lugar a aburrimiento y hasta el enfado, llegar a enfadarse. Está la envidia. La envidia es un disgusto que se siente por el bien ajeno, pudiendo causar una airada tristeza. Pero la Biblia, hermanos, llama a los creyentes a que nos gocemos con el que se goza y lloremos con el que llora. Así que si a alguien le va bien, gloria a Dios, me alegro, gracias a Dios, que está progresando, que le va bien. No guardes envidia en tu corazón, eso te va a hacer daño. Está también la alegría, una emoción que da mucho placer, pero está la nostalgia, un sentimiento de pena o tristeza que se vincula con la ausencia de algún ser querido o de algo que uno quiere. Hoy muchos, hermanos, están nostálgicos, añorando, anhelando, como aquellos que estaban en Babilonia, pensando allá en Sión, pensando en Jerusalén, y entran en nostalgia. Y eso es un sentimiento también que a veces no lo controlamos. Está la tristeza y está la satisfacción. Y entre muchos otros, hermanos, esto alargaría mucho el mensaje, pero solo le hablé de algunas cosas. Está también la vergüenza, el asombro y, por supuesto, la culpa. Todo esto son emociones que controlan
al ser humano, porque el ser humano se deja controlar. La Biblia nos dice en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. La Nueva Versión Internacional dice, el necio da rienda suelta a su ira o a su enojo, pero el sabio sabe dominarla. ¿Se da cuenta? No es que no nos enojemos, pero que cuando nos enojamos sabemos controlarnos. ¿Cuánta gente, hermano, ha herido a otros en medio del enojo, de la ira? Descarga su ira contra la otra persona. Y muchos han cometido homicidio. Pero dice, el sabio sabe dominarse, controlarse. Proverbios 25:28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse, no se sabe controlar. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿cómo puedo controlar esas emociones? No es fácil. Muchas veces la mujer es más dada al sentimiento y a las emociones que el hombre, pero aún el hombre también, hermanos, tiene emociones. La Biblia dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El Espíritu Santo en la vida del creyente lo ayuda a que controle, hermanos, sus emociones. Ya que la Biblia dice que el fruto del Espíritu, entre todos esos frutos, el último es templanza. Templanza es dominio propio. Templanza es saberse controlar. No dejar que el momento, que el sentimiento, que la emoción, que la situación te controle. No. El creyente controla con la ayuda del Espíritu Santo en su vida. Por eso, si te encuentras hoy, hermano, aburrido, enojado, frustrado, desanimado, ansioso, qué sé yo, alguna de estas emociones o algunas otras, es Dios quien produce en nosotros la templanza, el fruto, el dominio propio, el control. No dejes caer en la trampa, no te dejes caer en la trampa del enemigo, te quiere engañar. Créele a la palabra de Dios. Aleluya, porque el Señor, hermanos, nos ayudará en medio, a través de. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es decir, no me dejaré controlar por mis emociones, por mis situaciones, porque tú estarás conmigo. Y Él está allí con usted, hermano. Si usted se siente afligido, Él consuela y fortalece su vida. Él es el que da verdadera paz, tranquilidad en estos momentos turbios. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, la presencia de Dios es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Están también, hermanos, los pensamientos, a los cuales nosotros dejamos también que los pensamientos nos dominen, nos controlen. Pablo allá en Filipenses 4 nos enseña, hermanos, cómo controlar los pensamientos en lugar de que los pensamientos nos controlen. Vuélvete a Dios. Déjale el control a Dios. Deja que Él te controle, te dirija, te gobierne. Dice Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Llamar Señor al Señor es decirle a Él,
Tú eres mi dueño. Tú eres quien gobiernas mi vida. Tú eres quien controlas mi vida en su totalidad, en cuerpo, en alma y en espíritu. La Biblia, hermanos, habla de el libre albedrío. El libre albedrío, hermanos, es que el Señor nos da la libertad de que nosotros tomemos las decisiones. Él, hermanos, no obliga a nadie. Por eso, hermano, nuevamente, o amigo, tú que no te has entregado al Señor y Dios te está llamando, te quiere dar una oportunidad. Él te ofrece salvación, Él te ofrece el perdón de tus pecados, Él te ofrece una nueva vida, pero Él no te va a obligar. Él va a dejar que tú tengas la libertad de tomar la decisión como la hemos tomado los demás. No nos han obligado, nosotros hemos entendido que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Y eso nos ha llevado a tomar la decisión de dejarle al Señor, hermano, el control de nuestras vidas. Dice Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice a la persona, escoge. Tienes libre albedrío. Tienes libertad de tomar una decisión. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El mundo hoy está descontrolado porque no quiere que Dios le controle. Y hay también creyentes descontrolados porque no le han permitido al Señor que controle sus vidas. Quieren seguir haciendo lo que quieren, lo que les parece a ellos bien. Pero hoy Dios te hace una invitación, hermano y amigo. En Isaías 44:22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, porque yo te compré a precio de sangre. Hermano, vuélvete al Señor. Si te sientes descontrolado o controlado por tus emociones, por tus sentimientos, por tus pensamientos, acércate al Señor. Si las noticias te perturban, no veas tanta noticia, no veas tantos artículos sensacionalistas, porque muchos o la mayoría de noticieros son sensacionalistas. Ya no pude decir la palabra. Sensacionalistas. No te dicen la verdad. Muchos artículos que ves en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, no te dicen la verdad. Por eso puedes entrar en una etapa de confusión si recibes información de todos lados. ¿Sabes? Métete a la palabra de Dios. Recibe la información de la palabra de Dios. Deja que Dios te hable a través de su palabra y traiga orden a tus pensamientos. Organice tu mente, tu corazón, tu vida. Por eso Dios te dice hoy: vuélvete a mí, yo te redimí. Tú eres mío. Vamos a cantar, hermanos.
Dios siempre tiene el control.